La estructura externa del teatro lo compone el acto, el cuadro y la escena. El acto. Este no es un elemento que acompañó al teatro desde sus orígenes, es decir, en la etapa griega. En la etapa griega no podía haber más de un acto por las unidades aristotélicas que manejaban, que solo podía ocurrir en el mismo tiempo, el mismo espacio y mismo tema. Con el resurgimiento del teatro en el Renacimiento, las obras cambiaron y estas se empezaron a dividir en un mayor número de actos para lograr que las tramas complejas tuvieran sentido, es decir, fueran más diversas, fueran más entretenidas para el público. ¿Cómo podemos identificar un acto? Bueno, esta es marcada por la subida y caída del telón, mayormente es cuando inicia una obra o cuando acaba una obra. Estas son constituidas por el cambio de momento, escenario y de personajes que interactúan en la obra. Acaba de destacar que cada acto contiene escenas y cuadros. Cuadro. Es el cambio de escenografía y delimita en sí una unidad de situación. Escena. Es la entrada y salida de personajes de una obra de teatro. Otra característica externa son las acotaciones. Estas son indicaciones que el dramaturgo escribe, generalmente en escena, para que los actores sepan cómo se debe representar cada acontecimiento. De igual manera sirve para los cambios de escena, de vestuario, cuadros, etc. Ahora hablaremos sobre la estructura interna. Esta la compone la creación de la obra, personajes, tema y acción dramática. La creación de la obra lo compone lo que es la exposición, el desarrollo y la conclusión. En la exposición se plantea el conflicto que se desarrollará a lo largo de la obra. Además se da a conocer el lugar y presenta a los personajes, permitiendo conocer al protagonista y al antagonista. En el desarrollo es donde se complejiza la acción y se intenta resolver el problema. Y en la conclusión es el momento donde se resuelve el conflicto, es decir, el protagonista al fin es capaz de definir si puede o no llegar a su meta para cumplir sus objetivos. Los personajes. Estos tienen que tener los gestos, el carácter, la forma de ser y hasta la forma de vestir, según lo propone el autor o dramaturgo en las acotaciones del texto. Los tipos de personajes son: protagonista. Es el personaje principal, el cual gira toda la trama o el conflicto. Como ejemplo pusimos a Hamlet, de la obra de Hamlet. Es el príncipe de Dinamarca. Antagonista. Personaje que intenta evitar que el protagonista cumpla su objetivo. Aquí pusimos el Claudio. Ese es personaje de la obra de Hamlet, representando al rey de Dinamarca, que es el tío de Hamlet, que asesinó a su papá. Elemento de juicio. Acompaña al protagonista y lo guía para que haga las cosas de la forma correcta. Aquí pusimos a Horacio, que es el que fue el que ayudó a Hamlet a descubrir la verdad. Pivote. Personaje gracioso. Suele ser una persona despreocupada y sin cuestiones éticas. Aquí ya cambiamos de obra, pusimos a Clarín de La vida es un sueño. Es un personaje que intentaba ser cómico en las situaciones pues difíciles. El espejo. Trata de demostrar los defectos y virtudes del protagonista y antagonista. Aquí de la obra de Hamlet pusimos al rey Hamlet, que era un espectro, por así decirlo, sabía las cosas ya de su hermano, que fue el que lo asesinó, y de su hijo, sabía tanto sus defectos y virtudes, sabía que tenía miedo a su hermano, porque por el temor a que lo descubrieran de lo que había hecho, por haberlo matado a él. Los estereotipos, personajes que reflejan una cultura. Aquí pusimos a Catalina de la Ferocidad Nómada. Ese personaje algunos se confunden porque puede ser considerado como un personaje redondo porque al final cambia, pero el autor no es que lo toma así, sino lo toma como un personaje de estereotipo, ya que al final demuestra cómo a la mujer es inferior al hombre. Eso es lo que trata de querer decir el autor.
Personajes redondos. Tienen más de una forma de ser porque cambian. Aquí pusimos a Ofelia de la obra de Hamlet, porque al final se vuelve loca y se mata. Planos. No cambian y son iguales durante toda la historia. Aquí pusimos a Clotaldo, de La vida es un sueño, porque nada más se le enseñaba al hijo del rey, pero no hacía más que eso. Tema. Es la idea central del texto, pero que el autor no lo dice explícitamente y que abarca la totalidad de la obra. Aquí, por ejemplo, podemos poner el amor, la superación, la vida, la soledad, la corrupción, la venganza. Como es el caso de la obra de Hamlet, que mayormente el tema principal era la venganza, de que Hamlet quería matar a su tío. Acción dramática. Es el sustento de la obra y se refiere a las decisiones que toma el protagonista para que se desarrolle la obra. Hay 4 tipos de acción. Vamos a hablar primero sobre la situación. Eso tiene que ver con la solución de pequeños problemas y se relaciona con el conflicto mayor que resolverá el protagonista. Resortes dramáticos. Son conflictos sorpresas que se le presenta al protagonista. Apartes. El protagonista habla solo con la intención de que el público lo escuche. Conflicto. Es el problema principal que se presenta a lo largo de la obra y tiene que ser grande e interesante para mantener al público entretenido. Ahora hablaremos sobre los géneros dramáticos. Normalmente el teatro se dividió en 2 subgéneros, que fueron comedia y tragedia. Eso pasó en la etapa griega. La tragedia. Esta centra su trama en alguna situación desafortunada que le pasa al protagonista. Como forma de solución del conflicto se puede presentar la muerte de algunos de los personajes importantes. Por ejemplo, la obra de Hamlet. Ahí también murieron personajes inocentes y personajes que sí tuvieron que ver con la muerte de su padre. Comedia. Para los griegos en la comedia solo podían existir personajes torpes, tontos y vulgares. Muestra desde el punto de vista humorístico situaciones de la vida cotidiana del humano, provocando gracia en los espectadores y el desenlace es feliz. Como ejemplo tenemos Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Farsa. Tiene su origen en Francia en el siglo XV. Los personajes principales ya no son héroes. Estos son capaces de caer en situaciones vergonzosas o chuscas. Las tramas son intrascendentes o populares. Principalmente se burlan de la autoridad o del régimen de gobierno vigente en ese momento. Por ejemplo, el autor Dario Fo, con su obra No hay ladrón que por bien no venga y los pintores no tienen recuerdos. Melodrama. Tiene como objetivo la manipulación de los sentimientos. Los personajes son planos, no dejan ninguna enseñanza y las situaciones no tienen relación con la sociedad. Se divide en 2 campos, la ópera y telenovelas. Tragicomedia. Mezcla elementos de tragedia y comedia. Su final puede ser trágico o feliz. Es un subgénero difícil de entender para todos.